la directora provincial del colectivo Cambiemos, la ingeniera Carmen Íñiguez, en los estudios de Radio Noticias Cuenca. Ingeniera, gracias primeramente por estar en este medio de comunicación. Yo le quiero preguntar de entrada, ¿le convence los 4 implicados que han sido denunciados por Fernando Villavicencio en la Fiscalía, no en medios de comunicación, como son el Latin King Ronnie Aliaga, ¿no? Roberto Cuero, Walter Gómez, Ronald González, que son miembros de la Revolución Ciudadana, después de escucharlos en una rueda de prensa, frescos como la lechuga, decir que esto no ha reconocido la firma, dice, claro, el 425 del COIP señala que hay que reconocer la firma una vez de que ponga la denuncia, pero eso ya alertó Fernando Villavicencio, y es el hecho de que ustedes lo amenazaron justamente con terminar la vida bajo la modalidad de sicariato que en esa denuncia está. ¿Le convence a usted, doctora? Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Segundo, buenos días a todas las personas. Muy buenos días, Segundo. Buenos días a todas las personas que nos siguen el día de hoy en Radio Noticias Cuenca. Muchas gracias en primer lugar por este espacio en el que los ciudadanos podemos levantar nuestra voz de dolor, de protesta, pero hoy más que nunca de coraje. Estas denuncias que presentó Fernando Villavicencio, como siempre, eran denuncias fundamentadas, eran denuncias con documentos, eran denuncias con sospechas ciertas. Estos señores que representan a la política podrida de nuestro país, y me van a perdonar que el día de hoy no está esta Carmen pacífica, esta Carmen tranquila que suele conversar en los medios de comunicación, porque lo que han hecho en nuestro país ha levantado el coraje de los ecuatorianos y es así como debemos estar. Ya no más lágrimas, sino mucha valentía y mucho coraje para todos los seguidores de Fernando Villavicencio y para quienes haremos que su legado sea una realidad. Tienen el descaro de decir que denuncia a todo, que denuncia al uno, que denuncia al otro. Por supuesto, si esta política está podrida, tiene que denunciar. El quedarse callados es ser cómplice. Fernando denunció a todos los actores políticos que tenían grados de corrupción en diferentes escalas, en diferentes niveles, y eso es lo correcto. ¿Por qué quieren estos señores venir a satanizar esto de acá? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, la denuncia está ahí y le corresponde a la Fiscalía General del Estado hacer las investigaciones necesarias para determinar quién mató a Fernando Villavicencio, porque no solamente son estos denunciados, mató en primer lugar una narcopolítica que está demostrada, mató un Estado fallido, matamos los ciudadanos cuando no levantamos nuestra voz, matan los periodistas cuando ocultan información, cuando direccionan información y cuando hacen pensar a la ciudadanía de forma diferente. Todos nosotros somos cómplices del asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora, dentro de estos 4 todavía falta uno del Partido Social Cristiano, que es Pablo Muentes, que está incluido en esta denuncia que presentó Fernando Villavicencio en la Fiscalía. Querían terminar, ¿usted conocía eso? Que querían terminar con la vida de Fernando Villavicencio bajo la modalidad de sicariato. Imagínense qué políticos tenemos en nuestro país. Si Fernando lo dijo es porque es verdad. Fernando era una persona que siempre hablaba con la verdad. Pero una se persona excusa muy Cuero decir que Fernando Villavicencio toda la carrera política la hizo bajo la denuncia, denunciaba al uno, denunciaba al otro, denunciaba al que no le caía bien. Por ahí va desvirtuando justamente el ex asambleísta Roberto Cuero, que es de la Revolución Ciudadana. Y si no hubiese denunciado Fernando Villavicencio, no tuviésemos ahorita a un prófugo de la justicia en Bélgica. Es decir, que las denuncias de él tenían fundamento a tal punto que daban resultados. Y no es que denunciaba a todos o a cualquiera. Fernando denunciaba con documentos porque era la persona en este país que tenía la mayor cantidad de información, porque él sí valoraba la información que tenía. Usted me dice que denunciaba a aquellas personas que estaban salpicados o en la jugada de la corrupción. Eso es lo que me está diciendo. Y claro, si los denunciaba a ellos, después salían un poco salpicados quienes hoy en día se defienden a través de una rueda de prensa que dieron estos 4 funcionarios, y eran, claro, asambleístas de la Revolución Ciudadana. Carmen. Por supuesto que sí, uno de esos asambleístas incluso era parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político que presidió Fernando Villavicencio y donde tuve el honor de ser asesora de esa comisión. Roberto Cuero. Roberto Cuero, por supuesto que sí. Y van a querer limpiar su imagen, pero ellos están completamente embarrados. Esta narcopolítica está demostrada hoy más que nunca que existe. ¿Por qué? Porque los gatilleros representan al narcotráfico, pero ellos no son los asesinos intelectuales de Fernando Villavicencio, son los políticos. Y por lo tanto, a Fernando Villavicencio lo mataron
asesinato, la narcopolítica que gobierna nuestro país. ¿Y por qué lo hicieron? Segundo, porque Fernando Villavicencio iba a ganar en una sola vuelta, y eso inclusive los militantes, los amigos, nos damos cuenta luego de su muerte, cuando comienzan a aparecer en redes sociales un montón de banderas negras, un montón de luto, un montón de lágrimas derramadas en este país. Ahí nos dimos cuenta que si nosotros no sabíamos que Fernando ganaba en primera vuelta, ellos sí sabían, y por eso le asesinaron a mi amigo. Muy bien, entonces el asunto es de que no es por el ruido que quizás estaba generando Fernando Villavicencio, sino por las posibilidades que tenía Fernando Villavicencio de llegar a la presidencia de la República y después plantear acciones más concretas, más radicales en contra de aquello, después de lo que escuchábamos a Fernando Villavicencio decir de que va a sacar de raíz la corrupción y la política podrida que está en nuestro país. Fernando habló de cortar la cabeza a la serpiente. Y esa cabeza de la serpiente era la mafia política. Fernando habló de depurar a la Policía Nacional, porque sabemos que ahí dentro de esa organización, que debería ser quien garantice la seguridad del Estado, se encuentran también personas involucradas en este tema. Son cómplices del asesinato de Fernando Villavicencio. Él sabía que cuando llegue al poder, una persona que es como uno más de nosotros, una persona de la gran clase media que vive en este país, las leyes iban a cambiar. Porque ¿qué vimos? Segundo, no podemos los ecuatorianos ser ciegos y tontos no somos. ¿Qué vimos en el debate el día domingo? Vi una serie de conflictos de intereses personales. Defendían radares, defendían telecomunicaciones, defendían camarones, defendían exportación de bananos, defendían sus propios intereses. Yo no vi a un solo candidato que defienda los intereses de una mayoría por sobre los personales. Fernando Villavicencio y su plan de gobierno sí defendía esos intereses, y eso es lo que les duele, porque saben que tenemos un legado y que tenemos un plan que marca el camino por donde debemos caminar, y por eso son las acciones que están tomando ahorita los correístas, dando patadas de ahogados con un CNE cómplice no solamente de no inscribir la candidatura de Zurita, cómplice de que muera la democracia, porque si este día domingo 20 de agosto no inscriben al reemplazo de Fernando Villavicencio, ellos serán los causantes de la peor catástrofe democrática en nuestro país. Muy bien, ingeniera Carmen Íñiguez, usted habla de una mafia política. ¿Está esta mafia política representada o los ciudadanos pueden conocer a través de alguna organización política? Porque decir mafia política van a señalar a todos los partidos políticos, pero Fernando no denunciaba a todos los partidos políticos, sino a un partido político. ¿Cuál es la mafia política? No solamente a un partido político, hablamos de que Fernando denunció a Jan Topic, denunció a muchos del bloque correísta, denunció inclusive a la última de denuncia partidos. a Jan Topic. Jan Topic fue la última denuncia que puso y un día después termina muerto, ¿no? Entonces, Jan Topic, que representa la lista del Partido Social Cristiano, que lo apoya igualmente su líder. A ver, ¿es parte de la mafia política el Partido Social Cristiano? A ver, segundo, usted sabe que en este Estado de Derecho y que está gobernado por las mafias políticas, decir la verdad puede costarnos a usted y a mí muchísima la verdad persecución, es para ¿no es los cierto? valientes, claro. Por supuesto Imagínese, que sí. A mí ya me ha costado la persecución de un personaje que está por ahí todavía en la política, pero igualmente he dado el pecho. Vamos. Y de manera valiente lo he afrontado. Las consecuencias las asumí personalmente y aquí nuevamente me tienen. Y así estamos, y por eso estamos en esta gira de medios valiente, levantando la voz de aquellos ciudadanos que se han reunido con nosotros durante todo este tiempo y que han derramado lágrimas, y que yo les prometí que esas lágrimas no serán en vano y que levantaré la voz. Entonces, digamos, ¿cuáles son las mafias políticas? Los posibles partidos políticos que están dentro de este grupo de mafias políticas. Por supuesto que es el Partido Social Cristiano, por supuesto que es el correísmo. Y sobre todo estos dos que tienen una gran alianza para gobernar el país, porque a ellos no les preocupa, Topic es Luisa, Luisa es Topic, Topic es Correa. Y de ahí tenemos a los otros de los grupos económicos que quizás lo único que interesan es defender su posición económica y buscar sus beneficios personales, siendo bastante benevolente al referirme a los otros dos candidatos. Muy bien, ahora ya que me lo aclaró esto, vamos por el tema del candidato Cristian Zurita. El día de ayer escuchaba en una entrevista y lo veía en una entrevista a Fernando Rincón con Diana Tamaín, que la entrevistó, y decir, ¿qué va a pasar? Diana Tamaín dice, no, ya se imprimieron las papeletas, nosotros no sabíamos que lo iban a matar a Fernando Villavicencio. Entonces quiere decir que en la papeleta va a estar la imagen, la cara de Fernando Villavicencio.
Hoy en día ya no está Fernando Villavicencio, pero la norma es bien clara. A falta de presidente le sucede el vicepresidente, que quiere decir que Andrea González, que es la binomio de Fernando Villavicencio, podría sucederlo y no Cristian Zurita. ¿Cómo se entiende? A más de esto, no solamente contentos con aquello, Marcela Guiñaga, que es directora del movimiento Revolución Ciudadana, impugna la candidatura de Cristian Zurita. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes en Cambiemos? La primera lectura que tenemos es el miedo ante esta muerte anunciada del correísmo que se dará el 20 de agosto en las urnas. Pues tiemblen, correístas, porque eso es lo que les va a pasar. Sigan con ese miedo, porque no vamos a descansar hasta que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano. Esa es mi primera lectura, el miedo, el terror que tienen de que llegue la persona que tiene toda la información, la única persona en el país que tiene toda la información que tenía Fernando Villavicencio, que fue partícipe en la elaboración del plan de gobierno y que tiene la capacidad de elaborarlo. Pues sí, es Andrea González y es Cristian Zurita. Entonces, ante ellos están temblando y el correísmo está de rodillas, porque ahorita sí suplica votos, cuanto antes no necesitaba supuestamente de los ecuatorianos. En segundo lugar, tenemos a un CNE que está actuando ante una situación extraordinaria, un CNE que es parte del Estado, parte de un Estado fallido y cómplice de la muerte del candidato, no de cualquier candidato, del candidato que iba a ser el presidente de los ecuatorianos. Y tenemos un CNE que no ha sido capaz de trabajar las horas que tenga que trabajar para resolver dentro de los mínimos tiempos lo que tenía que resolver. ¿Por qué le digo esto? Segundo, ¿por qué les digo esto, amigos? Porque el día 13 de agosto Cristian Zurita puso un escrito ante el CNE en donde él no reconoce la afiliación a ningún partido político. Él no firmó esta afiliación a Reto, que es el movimiento político al que ahorita le están endosando como que Cristian Zurita. Aguiñaga toma esto y dice muy bien, no se desafilió 3 meses antes y el Código de la Democracia es bastante claro en esa materia. Dice que no puede inscribirse en una si no está afiliado. Es que Zurita no se afilió. ¿Se inventó nuevamente Marcela Aguiñaga o qué es lo que pasa ahí? En los registros del CNE consta que Zurita está afiliado a Reto, pero ¿qué pasa con estas afiliaciones fraudulentas? ¿Quién es el cómplice? Vuelve a caer en el CNE y los errores de la administración. No tiene por qué pagar el administrado, es un principio general que nosotros conocemos. El CNE permitió una afiliación fraudulenta de Cristian Zurita a un partido que él no reconoce como afiliado y puso esa queja el 13 de agosto. ¿Dice? Él nunca se afilió, nunca firmó un registro, nunca suscribió nada. Y no es el primer caso. En el año 2017 fueron denunciados 3 organizaciones políticas, 2 de ellas vinculadas a los primos de Lenín Moreno, ¿no? Era Gary Moreno y era Arturo Moreno, 2 organizaciones políticas que todavía están en pie, cambiados de nombre, y también en el año 2017 la Contraloría emitió un informe especial sobre la obtención de su credencial, la partida de nacimiento de la organización política, recuerde, Paul Carrasco, y recuerden que ahí salieron adherentes, personas que no tenían nada que ver, se tomaron el nombre y la firma y las pusieron ahí. Esto es una práctica que se ha vivido en esta política mañosa, política partidista mañosa de nuestra República Ecuatoriana. Y eso es lo que le están haciendo a Cristian Zurita. Entonces, ¿por qué yo llamo al CNE? ¿Por qué hago este llamado tan fuerte, frontal? Porque Zurita dijo esto el 13 de agosto y hoy estamos 16 de agosto y el CNE no ha dicho nada. Es decir, Cristian Zurita sigue afiliado fraudulentamente a Reto. Pero de manera misteriosa, ¿cree usted, ingeniera? Porque, a ver, si ya se escuchaba el nombre de Zurita, ¿por qué tuvieron que esperar tanto? Y esperar inclusive la impugnación de la prefecta que es directora de esta organización política y que hace campaña en las barbas del CNE, violando el artículo 278, numeral 3 del Código de la Democracia, y ahí no reacciona el CNE. Pero el CNE ya sabía, o muchos están pensando que como ellos manejan el sistema, el mismo CNE de manera mañosa lo afilió a Zurita para dejarlo descabezado. ¿Qué piensan ustedes en construir? Y además le faltó algo que se olvidó segundo. Y una persona que no tiene la calidad moral para venir a reclamar ni impugnar nada en esta candidatura, cuando fue ella la que salió con los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a hacer campaña cuando el Código de la Democracia lo prohíbe esto de acá. Entonces, ¿de qué calidad moral está hablando esta señora?
El no, momento en no que hace tiene la las impugnación. credenciales, No pero ahí tiene las también credenciales. la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, Exacto. que para unos casos sí actúa con firmeza y de manera rápida, no espera absolutamente nada y dice hay una impugnación y no le podemos dar paso al candidato Zurita, y en otras cosas llevan meses suplicando las sanciones para que llegue a Marcela Guiñaga, que impulsó las candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana, y todavía no llega. Entonces, ¿cómo entenderla esta doble moral que tiene el Consejo Nacional Electoral? Por supuesto que sí, por eso es que nuestro llamado y nuestro reclamo es al CNE a resolver de forma inmediata esta afiliación fraudulenta de Cristian Zurita. Y no es el único llamado que quiero hacer hoy día, segundo, porque la ley prevé 2 circunstancias en las cuales se puede solventar esta impugnación en 48 horas, que es el tiempo que tiene el candidato. Y la otra forma de solventar de subsanar esta impugnación, es de que el partido Reto emita la autorización para que pueda participar como candidato en otra tienda política. Y yo le pido hoy formalmente a Eduardo Sánchez a que emita esta carta, no porque esto haya sido así, sino porque es la única forma que dentro de los plazos pueda garantizar la inscripción de Cristian Zurita. Pero no necesita una solicitud. A Herbas, ellos también tienen su candidato a la presidencia de la República. Pero contra Herbas. Eso estamos peleando, segundo, contra ese oportunismo político. A ninguno no le conviene de la inscripción de un Cristian Zurita, cuando vemos un CNE cómplice, cuando vemos gente de la Revolución Ciudadana sin credenciales para generar estas acciones que lo hace, y hoy en día le dan papaya a Reto para que pueda emitir esto, y después si lo emite termina golpeado Herbas. A nadie no le va a convenir esto. ¿Y en dónde está la decencia política? ¿Y en dónde está la libertad, el derecho de los mandantes a elegir al candidato que nosotros queremos? Esto se perdió en 1980, después del retorno a la democracia, 79, un año el 80, ya se perdió casi la decencia política, y en el 2023 ya no hay decencia política. Pero si llamamos a seguir el legado que Fernando Villavicencio dio, él luchó siempre para recuperar la política en nuestro país, porque entendemos que la política está por sobre la ciencia, por sobre la técnica, por sobre las leyes, y por lo tanto los políticos tienen que tener las mayores credenciales para poder ser políticos. Entonces yo les llamo y les reto a que sean decentes políticamente el día de hoy. Los señores, estamos diciendo que Cristian Zurita no firmó ninguna afiliación a Reto, y que este proceso, por la lentitud y la ineptitud del CNE, puede demorar más de las 48 horas que tenemos para poder inscribir la candidatura. Ante esto yo les reto a que emitan ellos voluntariamente y públicamente este anuncio de que le permitan participar, esta autorización para que participe con otra tienda política. Ese es el reto que yo hago públicamente para reivindicar la política del país, y les pido a todos los seguidores de Fernando Villavicencio, que somos más de 2 millones de ecuatorianos, que el día de hoy nos pongamos de pie en esta lucha y que levantemos nuestra voz. Como dijo Fernando Villavicencio, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. No les va a convenir a quienes son sus adversarios políticos, llamémosle en el mejor de los casos, que ha tenido adversarios políticos, como dice el ex asambleísta Roberto Cuero, denunciado en la fiscalía por quererlo estar involucrado en el intento de asesinato de Fernando Villavicencio, de acuerdo a la denuncia que planteó Fernando Villavicencio mismo en la fiscalía. No les va a convenir esas organizaciones políticas, porque saben lo duro que se los viene, más aún con una candidata que se ha desinflado totalmente con el debate que los ciudadanos pudieron observar, la capacidad, lo poco que le quedaba el correísmo ahí. Entonces no le va a convenir, digamos, a quienes están hoy en día queriendo llegar a la presidencia y van a mover cielo y tierra, como dicen ellos. ¿En qué posición se van a quedar y qué es lo que van a hacer? Por eso está el reto segundo, porque tienen que dignificar de alguna forma, reivindicar la política. Por eso está el reto, y por eso lo hago públicamente el día de hoy, en el primer medio de comunicación que estamos visitando, y voy a continuarlo haciendo. Nadie nos va a silenciar, nadie va a hacer que nos tranquilicemos, y si no, invitaremos a los más de 2 millones de ecuatorianos que estamos a favor del proyecto de Fernando Político a levantarnos y a exigir a que el CNE actúe
dentro de los tiempos que tiene que actuar. Entendamos que este es un estado excepcional el que estamos viviendo, no es cualquier momento, no solamente es el proceso político el diferente, son las circunstancias. Mataron al futuro presidente del Ecuador a días del debate, a días de las elecciones, con un único fin, de que se quede sin una representación en la papeleta. Y si nosotros nos quedamos callados y si el CNN no hace nada, pues va a ser el cómplice de que la democracia del Ecuador muere el 20 de agosto. Ahora, está claro, lo que usted dice está bastante claro. Dice que por querer cambiar, justamente Fernando Villavicencio decía hay que cortar la cabeza de la serpiente. Él lo proponía cambiar. Y hay posibilidades de que lleguen con Cristian Zurita a la presidencia de la República y ahí lo van a cambiar. Si tan solo con plantear la tesis de querer cambiar matan a un candidato a la presidencia, no se diga qué es lo que pueden hacer teniendo un candidato con altas posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Ese es un razonamiento que me lleva a plantearle justamente a usted, ingeniera. Por supuesto que sí, y mire, la decisión que tomó Cristian Zurita en tan pocas horas es solamente debido a la lealtad que él tiene con su amigo, a la lealtad que él tiene con su patria, y porque el día viernes en el Centro de Exposiciones Quito juró sobre el cuerpo de su amigo que esto no quedará en vano, porque lo que hicieron fue enterrar la semilla de Fernando Villavicencio y nuestras lágrimas están regando esa semilla y pronto va a dar fruto. Y yo les invito, vamos a ver qué es lo que hace el CNE, porque si no tenemos una tercera vía que todavía no se ha hablado, porque confiamos en que el CNE tenga la decencia de reivindicar la falencia del Estado, al ser el CNE parte del Estado, pueda hacer algo para que la democracia siga en pie. Y si no, pues quizás impulsaremos un voto nulo para que estas elecciones no sirvan a segundo. Ahora, ¿qué va a pasar con Andrea González? Porque las papeletas ya están ahí, la imagen de Villavicencio queda ahí, no va a estar la de Zurita, pero sí la de Villavicencio y su binomio, y como lo había señalado Atamaín, pues quien le sucede en caso de no estar presente es Andrea González. ¿Por qué el voto nulo cuando tienen otra representante y la acompañante de fórmula de Villavicencio? Quizá ahí sí cometí un error en comunicar mis ideas. Lo que plantea el CNE es que todos los votos que se coloquen por Fernando Villavicencio y Andrea Nader se anulan. Eso es lo que está planteando, al no haber reemplazado. Dijo otra cosa el día de ayer. Si sale, por ejemplo, ahí, si votan, porque eso fue una de las preguntas puntuales que se le generó, ¿qué es lo que pasa si gana Fernando Villavicencio? Por el voto de luto que tiene hoy en día el país. Entonces dice, ahí está la segunda al mando, la segunda en el marco, que es Andrea González. ¿Y por qué no absuelven estas consultas que se realizaron el día 11 de agosto con 4 preguntas claves para el CNE y no han tenido la delicadeza por lo menos de decir no somos competentes? Entonces, ¿está saliendo el CNE a mentir a la prensa internacional? El CNE está saliendo con varios criterios segundos. No se sorprenda lo que dice Atamaín, lo que dice Pita e incluso lo que dice la consejera Nájera, que ella no ha sido partícipe de todo lo que nos están haciendo. ¿Qué pasó el día domingo en el debate? Está bien, no podía participar Cristian Zurita porque no estaba su candidatura en firme. Está bien, no podía participar Andrea González. ¿Qué les pedimos? Les pedimos que nos permitan colocar una imagen de Fernando Villavicencio en honor a su nombre y un arreglo floral. Eso era todo lo que les permitimos. Que no dañaba a nada, que no restaba igualdad de oportunidades a los otros candidatos y no permitieron. Pero sí permiten la imagen de un prófugo de la justicia que está patrocinando todos sus candidatos y acompaña a la candidata a la presidencia de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo entenderlo? Esa es la indignación que sentimos los ecuatorianos mientras a nosotros nos detuvieron durante todos estos días. Recién ayer se habilita el pautaje en medios porque no permitían que la imagen de Fernando esté en los productos comunicacionales, que era lo lógico, nadie sabía que le iban a matar y teníamos productos para pauta, tanto audiovisual, con la imagen de Fernando Villavicencio y con el nombre de él. No nos van a pedir que sobre el cadáver de nuestro amigo nos pongamos a grabar videos con un reemplazo. Tenían que permitir oportunamente el pautaje de esos productos comunicacionales y recién lo permiten el día de ayer. Pero por otro lado, en todo el país sí hay vallas con el prófugo de la justicia, con su gran color celeste y con su número de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿cómo no nos vamos a indignar, segundo? ¿Cómo podemos callar? Nos parece bastante raro esta posición y bastante detestable la posición que ha tomado el Consejo Nacional Electoral en esta materia. Permitir que prófugos de la justicia, que tienen cuentas en la justicia, pues patrocinen, sí, candidatos, y hay alguien que murió en estas elecciones, no lo permitan.
una total contradicción y que deje en tela de duda el papel que está jugando el Consejo Nacional Electoral hoy por hoy en estas elecciones 2023, cuando lo han declarado extraordinarias y cuando les conviene sí son extraordinarias y cuando les conviene sí son ordinarias. Toman lo extraordinario como ordinario. Esto no hay cómo hacer para unos y esto no hay cómo hacer para otros, limitando el derecho a la participación de ustedes, ¿no? Claro que sí, y eso le digo, segundo. Veamos el temor que tienen las otras organizaciones políticas de que Fernando Villavicencio gane estas elecciones, porque va a ganar él por el luto, por el dolor que dejó en todos los ecuatorianos. Hoy el Ecuador está más indignado que nunca, porque créanme que lo que yo aquí solamente es replicar miles de voces que se han comunicado, que han estado ahí presentes y que han dicho no nos vamos a quedar callados y que a diario me llegan ayer hasta la 1 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? Levantémonos todos ahorita, vamos al CNE, vamos en contra del correísmo y nuestra primera línea es vamos a esperar decencia y les vamos a dar una hora para que respondan, unas horas para que respondan con decencia y si no hay esa decencia entonces van a conocer lo que somos los ecuatorianos indignados. Ingeniera Carmen Íñiguez, se nos fue el tiempo y yo le quiero agradecer a usted por tener la valentía de decirlo lo que se debe decir, ¿no? Aquí en micrófonos y ponerlo en consideración de la opinión pública, de lo que pasa en la política ecuatoriana. Gracias a usted por estar en este medio. Gracias, segundo. Gracias a todas las personas que nos siguieron el día de hoy. Les invito a seguir este legado de valentía. No seamos cómplices más de este Estado corrupto, de esta narcopolítica, porque nosotros les castigamos a los políticos en las urnas. El momento en el que no votamos por ellos, ese es el castigo que tienen los políticos. Y nosotros sí tenemos una opción, que es el casillero de la 25. En honor a nuestro líder Fernando Villavicencio, vamos a rayar todo 25 este 20.